bastante bien estas fases, ¿están? Como les decía, primeramente, en la fase, cuando va a empezar la iniciación, tiene que venir un agente carcinogénico de los que vimos anteriormente, ¿sí? Ya sea físico, químico, biológico, genético, endocrino, cualquiera de esos, actúa sobre el genoma de la célula, ¿sí? Aguárdenme, les admito, y estoy. Actúa sobre estos agentes carcinogénicos actúan sobre el genoma de la célula, producen un primer cambio, sería, ¿está? Un cambio en el genoma. Eh, ya saben que los dos genes principales eh, que se dañan, por decirlo así, son los protooncogen, que se transforman en oncogen, y los genes supresores del cáncer. ¿Está? Genes supresores del cáncer o genes supresores de tumores es lo mismo, ¿eh? Por las dudas, les aviso. Bueno, se produce un primer daño, primer cambio en el gen. Ahí, esa célula queda iniciada. Así se llama, ¿eh? ¿Sí? El primer cambio que ocurre y la célula pasa a llamarse célula iniciada. ¿Está? Y cuando esa célula queda iniciada, tiene que fijar el daño. ¿Cómo lo fija? Replicándose una vez al menos. ¿Está? Entonces, queda la célula iniciada, se replica esa célula iniciada, ahí van a ver ustedes, de una salen dos, de dos salen cuatro, y así. ¿Está? Se replican, y cuando estas células iniciadas comienzan a proliferar y aumentan en número, ahí pasamos a la etapa de promoción. ¿Está? Entonces acuérdense, bien, el estímulo carcinogénico produce un primer cambio. Ahí la célula queda iniciada. ¿Está? Se replica, fija el daño y al replicarse aumenta el número. Esa es la etapa de ya promoción. ¿Estamos? Cuando aumenta el número la célula iniciada es la etapa de promoción. ¿Sí? Se expanden, digamos. Estas células iniciadas, si bien, digamos, ya tienen un cambio en los genes, se parecen bastante a las normales, ¿sí? Se parecen bastante a las normales, su estructura, su función todavía se mantiene. Hasta ahí, hasta ser iniciada, todavía se puede revertir. ¿Está? Acá entre la iniciación y la promoción, todavía como son células iniciadas nada más, que tienen un pequeño daño en su ADN, todavía es posible que se revierta. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, entre la iniciación y la promoción, nosotros podemos prevenir el cáncer. ¿Está? Después, si uno no previene el cáncer, si uno dice, bueno, acá no pasa nada, ¿no es cierto? Y sigue actuando el estímulo carcinogénico y sigue dañando al ADN de esas células iniciadas, va a haber un momento en donde esa célula se va a transformar, se va a hacer maligna. ¿Está? ¿Sí? Y una vez que la célula se hace maligna, como ven acá, esa célula comienza a proliferar, fíjense, aumenta el número, sufre nuevas mutaciones y ahí ya estamos en la etapa de la progresión. ¿Mm? En la progresión aumenta el número de células malignas ya transformadas, ya no son más iniciadas, son transformadas, ya son malignas realmente, y se empieza a formar el tumor, el cáncer que nosotros vemos, ¿sí? Así es como ocurre esta carcinogénesis, ¿está? Entonces,
No se olviden, iniciación, promoción, progresión. En la iniciación, el estímulo carcinogénico actúa sobre el genoma, produce un primer cambio y la célula queda iniciada. Y ahí les pregunto, ¿esa célula iniciada se puede revertir o no? ¿Puede volver para atrás? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es reversible. Hasta acá, ¿sí? Hasta esta primera parte, digamos, es reversible. ¿Está? Una vez que está la célula iniciada, comienza a proliferar, a aumentar en número, esa es la etapa de promoción, ya fija el daño, ¿no es cierto? Porque se replica, y después de eso va a sufrir nuevas mutaciones, se transforma y se hace maligna. ¿Está? Y una vez que se hace maligna, ¿es reversible o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El No. cáncer era reversible? Mm, no, no es reversible. Ya no es más reversible. O sea, a partir de la transformación de la célula iniciada, ya no es más reversible. ¿Está? Iniciación y promoción es reversible, podemos prevenir. Podemos prevenir el cáncer. Sacarle el estímulo que está induciendo, ¿no es cierto? Los daños en la genética, le sacamos el estímulo y prevenimos el cáncer. ¿Está? Pero si nosotros no sacamos el estímulo, no prevenimos el cáncer, va a haber un momento que esa célula se va a transformar, se va a hacer maligna. ¿Está? Y una vez que se transforma, ahí sí prolifera, aumenta el número y forma el tumor o cáncer que nosotros vemos. ¿Está? Que ya sería la etapa de progresión. Ahí es cuando se forma el tumor, invade, hace metástasis, infiltra. ¿Está? Hasta la iniciación y promoción es reversible y es la fase subclínica de la carcinogénesis. O sea, nosotros no vamos a ver nada en el tejido. ¿Está? Pero a partir de que se transforma, se hace irreversible y ya se empieza a ser clínico. ¿Está? O sea, porque empezamos a ver los tumores, ¿sí? O el tumor. ¿Estamos? ¿Está ahí? ¿Alguna duda de estas etapas? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, eh, el primer daño, ¿se acuerdan acá cuando yo les mostré al principio, en esta masa tumoral, esta célula, ¿qué sería? ¿Una transformada o una iniciada? ¿Iniciada, profe? Muy bien, una célula iniciada, ya sensible, ¿no? Quedó sensible. ¿Eso se puede revertir o no? ¿Puedo prevenir el cáncer ahí? Sí. Sí, Sí, muy bien. Ahora, si sufre nuevas mutaciones, como lo vamos viendo acá, que ya empieza a crecer, ¿no es cierto? Ahí se hace una célula, ¿cómo? Ya no es iniciada, sino como transformada. transformada, maligna, ¿sí? Y ahí va formando va a seguir va a seguir sufriendo mutaciones, perdón, va a seguir sufriendo y va formando esto que nosotros vemos como la masa tumoral o cáncer, ¿no? Que ya viene a ser la etapa clínica. Hasta acá todavía no se ve nada raro, pero si esto continúa, ¿no es cierto? Vamos a empezar a ver
la lesión, ¿no es cierto? Y ahí se hace clínico, ¿sí? Muy bien. Así es como se forma el cáncer, ¿sí? Acá más de lo mismo porque es el mismo dibujito, ¿sí? Fíjense, células iniciadas que van sufriendo nuevas transformaciones, ¿sí? Y recuerden, los dos genes que son sensibles, que son claves, el supresor tumoral o supresor del cáncer y el de proliferación rápida, que es el oncogen. ¿Está? Son los dos. Sufren nuevas mutaciones y miren, acá hay una. Como resultado siempre queda como una masa compuesta por distintos tipos o con distintas células mutadas. ¿Está? Y este dibujito a mí me gusta mucho porque aparece una que es resistente a la quimio. ¿Vieron? Eso también ocurre. ¿Está? Aparecen células resistentes a la quimioterapia, lo cual hace que el tratamiento falle. ¿Sí? Eso también puede ocurrir. ¿Está? Y ahí aparecen células que no tienen el gen supresor del cáncer, células que proliferan muy rápido, células que hacen metástasis, células resistentes a la quimio. ¿Está? Y así. Wendy, te pregunto, ¿esas células que son resistentes a la quimio en algún momento, o sea, siguiendo con la quimio, digamos, en algún momento pueden dejar de ser resistentes? Y si se le cambia al agente quimioterápico, pero generalmente ya eh, falla. No es bueno, digamos, obviamente. O sea, ya no queda casi posibilidades de tratamiento. ¿Está? Y muchas veces utilizan la quimio para bajar el tamaño del tumor y ahí operar, ¿sí? Porque a veces son tan grandes o comprometen estructuras muy vitales que no pueden obviamente operar. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que tengan de estas etapas? Em, bueno, este cuadrito es, bueno, esto es lo mismo, nada más que va mostrando las distintas células que van sufriendo las mutaciones, ¿está? Yo lo que quiero que quede claro es las tres etapas y qué van sucediendo más o menos en cada una, ¿está? Y como conclusión de las etapas de la carcinogénesis, van a colocar el cáncer, conclusión, 2 puntos. El cáncer aparece por la transformación, el cáncer aparece por la transformación de una célula. De una célula, ¿verdad? Y al paso del tiempo, produce heterogeneidad tumoral. Al paso del tiempo produce heterogeneidad tumoral. ¿Qué significa para ustedes eso? Heterogeneidad. Que va a estar compuesto de distintos tipos de células mutadas. ¿Sí? Eso vendría a ser heterogeneidad. ¿Está? Como vimos al principio, distintas células, ¿no es cierto?, que van a cumplir distintas funciones dentro del tumor. ¿Sí?
Este no dieron, pero este que está acá, las etapas del cáncer, ¿sí? Más de lo mismo, se transforma una célula, crece incontroladamente, produce invasión local y metástasis. ¿Ah? Esa es la culminación. ¿Estamos? Bien. Hay una cosa que, bueno, antes de continuar con esto, les pregunto, ¿cuál es el periodo clínico? ¿Qué etapa? Transformación y progresión. Muy bien. Bueno, en ese periodo clínico, el cáncer tiene dos fases. Una local, que es el tumor, ¿no es cierto?, que se produce, y una general, que es la metástasis, cuando se va por todos lados. ¿Está? Eso nada más. Eso también estaba en el teórico. Muy bien. Bueno, con respecto a esto, evolución biológica del cáncer, bueno, una parte de esto ya está, o sea, carcinoma in situ, ya saben lo que es, está. Es cuando, digamos, las atipías celulares ocupan todo el espesor del epitelio. Pero, ¿qué pasa? No atraviesan la membrana basal, ¿verdad? Eso es carcinoma in situ, ¿sí? Si esto continúa, tenemos carcinoma con invasión inicial del estroma. En este caso, las células tumorales, ¿sí? Las células atípicas, atraviesan la membrana basal, ¿sí? Pero 0,3 centímetros. Eso preguntan, ¿está? O sea, atraviesan la membrana basal 0,3 centímetros. Ese se llama carcinoma con invasión inicial del estroma. Después, el microinvasor atraviesa la membrana basal entre 0,3 a 0,5. ¿Está? Y el carcinoma invasor o infiltrante atraviesa, pero ya más de 0,5. A partir de que la célula tumoral empieza a atravesar la membrana basal, o sea, la traspasa, digamos, en esos 0,3, empieza a ocurrir el estroma reacción. ¿Se acuerdan? ¿Alguien por acá? ¿Se acuerdan qué era el estroma reacción? Cuando el cuerpo intenta defenderse, o sea, Muy bien, ¿cómo puede ser? muy bien. O sea, nuestras células inmunitarias intentan defender nuestro organismo, ¿sí? Y ponen en marcha el mecanismo de defensa en contra del tumor. ¿Está? A partir de que ocurre esos 0,3, ya empieza el estroma reacción, seguro. ¿Está? Así que va a haber todas células inflamatorias acá abajo. Pregunto, ¿es inflamación aguda o crónica? ¿Qué dicen? Disculpen, mi perro está ladrando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Inflamación aguda o crónica? ¿El cáncer aparece de un día para el otro o tiene su tiempo? Es crónico. Es crónica. Muy bien, es inflamación crónica. ¿Sí? Son los linfocitos, los plasmocitos que vienen, macrófagos. ¿Está? Muy bien. Bueno, esto sépanlo. ¿Está? Pues les van a preguntar qué es carcinoma con invasión inicial,
que son esos 0,3 nada más, lo que quiero que sepan. Microinvasor, 0,3 a 0,5, y el otro es más de 0,5. ¿Está? Bueno, Y si nos ponen, por ejemplo, Wendy, si nos ponen, por ejemplo, un carcinoma, microinvasor invade y ponen tipo las tres opciones y entre esas están separadas el 0,3 y el 0,5, ¿cuál le tendríamos que poner? el de invasión inicial, No, el de microinvasor. ¿O es lo mismo? ah, no, no creo que les pongan así, che. Ah, y bueno, o sea, es hasta 0,5. ¿Está? Entonces seleccionaríamos el límite normativo. Claro, sí, de última, hasta 0,5. Más de eso no. ¿Está? Ok, porque Profe, hacen tan mal sus parciales. profe, en cuanto a carcinoma invasor y carcinoma de células escamosas, yo no tenía la duda de si era lo mismo, digamos, Ujú, carcinoma. claro, es que, claro, buena pregunta. Em, el carcinoma epidermoide o de célula escamosa, como bien decís, es el mismo, puede tener todos estos estadios. ¿Entendés? Puede ser in situ, puede ser con invasión inicial, microinvasor o infiltrante. ¿Está? Depende de la profundidad, digamos, que va invadiendo el tejido subyacente. ¿Está? Esto es como en general, para los carcinomas en sí. ¿Vamos? Como una regla general. ¿Se entendió eso por las dudas? Ok. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, esto sépanlo, ¿sí? El carcinoma epidermoide pasa por todas estas. ¿Está? Este ya es re complicado porque este ya se fue y puede ser que haya hecho metástasis, ¿sí? Casi seguro. Bueno, esto son los efectos que tiene el tumor sobre el huésped, ¿sí? O sea, el tumor, ustedes saben que tienen los efectos locales, como hoy dijimos, en la fase clínica, tiene el efecto local que es la masa tumoral, ¿no? Sin embargo, hay otros efectos que puede provocar, tipo hormonales, puede provocar malformaciones de los dedos, ¿está? Puede provocar este adelgazamiento extremo que se llama caquexia, ¿sí? Eh, estas pigmentaciones que ven acá, esto se llama acantosis nigrigans, ¿sí? En la nuca se ve, ¿está? Puede provocar fiebre de causa desconocida, entre comillas, ¿sí? O sea, tiene muchos efectos que puede producir en la persona, además de la masa tumoral, ¿no? Hipercalcemia, hipoglucemia, todo eso se puede producir, ¿está? Y esos efectos forman parte de los síndromes paraneoplásicos, ¿está? Que son como, a veces el paciente no se da cuenta que tiene esto en la boca o en algún lugar tiene la masa tumoral, ¿no es cierto? Si es en el pulmón, por ejemplo, ¿qué se va a dar cuenta del paciente? No se va a dar cuenta, ¿está? Y consulta por otra cosa. Se hizo un examen de laboratorio, por ejemplo, y le dio hipercalcemia. O de pronto tiene fiebre elevada, ¿no es cierto? De pronto, ¿está? Le aparece de la nada consecutivamente. Bueno, esos son todos eh, efectos centinelas o de aviso, podríamos decir. ¿Está? Son los síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Solamente en un 10% de los pacientes con cáncer desarrollan los síndromes. ¿Está? O hay otro, la mayoría no tiene estos centinelas, ¿sí?
Centinela es aviso. ¿Está? Muy bien. Acá, esto es para el diagnóstico, ¿sí? Pueden hacerlo con microscopía óptica, con una biopsia, ya sea incisional, excisional, ¿está? Incisional se usa cuando el tumor es grande, ¿sí? Un tumor de más de 1,5 centímetros. Ahí se hace una pequeña toma nada más. ¿Está? Por ejemplo, en este caso, que vemos acá, fíjense, es grande el tumor, entonces yo tomo una pequeña parte, ¿sí? Y eso es incisional. Y cuando el tumor es chiquitito, de menos de 1,5, se hace una biopsia excisional, o sea, se saca todo. ¿Estamos? Esa es una de las formas de diagnosticar, ¿no? Con microscopía óptica, con biopsia, ¿sí? Otra forma es con citología exfoliativa, ¿está? Otra forma es con microscopía electrónica, fíjense, con imágenes 3D, ¿no es cierto? Y la última que ven acá es con técnicas de inmunohistoquímica o inmunomarcación. O sea, buscando esos marcadores tumorales que el doctor decía que no lean. Bueno, esos. Está. Fíjense cómo se marcan. Estos pueden ser genes supresores del cáncer que se están marcando. Están alterados. ¿Sí? Esto se llama inmunomarcación o inmunohistoquímica. ¿Ah? Son todos los métodos diagnósticos. Generalmente se utiliza la anatomía patológica, eh, la microscopía óptica, digamos, con biopsia o citología. O si no, la otra forma es la inmunohistoquímica, que también se usa muchísimo, que es exacta, ¿sí? Esas son las dos más utilizadas. Y la microscopía electrónica es para ver más en detalle, ¿no? Las células cancerígenas, en 3D y demás. Muy bien. Muy bien. Hasta acá. Preguntas, dudas. Bien. Bueno, no se olviden qué es carcinogénesis, ¿sí? Cuáles son los genes o los puntos claves, ¿sí? Em, Después, ¿qué son los agentes carcinogénicos? ¿Cómo se clasifican? ¿Está? Ejemplos. Las fases de la carcinogénesis. Iniciación, promoción, progresión. ¿Está? No se olviden cuál es la fase subclínica, cuál es la fase clínica, cuál es reversible, cuál es irreversible. ¿Sí? Eh, bueno, los efectos del tumor sobre el huésped, así muy por arriba. Eh, evolución biológica del cáncer tipo carcinoma in situ, con invasión inicial, microinvasor, infiltrante. Eso, préstenle mucha atención. ¿Está? Muy bien. Y no se olviden, los efectos locales es el tumor propiamente dicho. Los efectos generales son las metástasis que puede generar o, bueno, los síndromes y demás que no se da. ¿En cuánto porcentaje es que se da los síndromes paraneoplásicos? 10%. 10%, o sea, no se dan todos los pacientes con cáncer. ¿Está? Muy bien.
Bueno, estamos entonces. Bien. Bueno, vamos a dejar para mañana, ¿sí? El repaso de lesiones potencialmente cancerizables, ¿sí? Vamos a hacer ese repaso y uno más, 2 repasos, porque hoy ya es muy tarde y están cansados y rindieron. Así que bueno, estoy contenta porque dimos esto. Por lo menos un pantallazo tienen. Y bueno, mañana hacemos la otra partecita que es cáncer bucal y terminamos con esto. ¿Está? Muy bien, chicos. Los dejo descansar un rato. Vemos. Ah, bueno, nos vemos mañana. Dale, nos vemos. Chau, Nos chau. vemos, Ben. Muchas Chao. gracias.